Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jessy Chamorro Salas y estamos en un nuevo capítulo del podcast literario Hilos de Tinta. Esta vez, como pueden ver, tenemos una invitada súper especial y súper esperada acá en el podcast. Ella es Lorena Díaz Mesa, escritora, editora, profesora, tallerista, con una amplia trayectoria en la literatura nacional, autora de el libro Pulsión de Tinta, de la editorial Queltehue, también creadora y fundadora de Editorial Cherezade, entre otras obras y realizaciones que ha hecho. Bienvenida, Lorena. Hola Jessy, gracias por la invitación, muchas gracias. A ti por la disposición y por hacerte un tiempo. Yo sé que los tiempos siempre son complejos, así que por supuesto eso es súper valioso, conversar de procesos creativos, conversar de literatura. Sí. Somos compañeras de editorial también, así que es un honor poder entrevistarte. Ya las dos publicamos en Queltehue y eso es súper valioso. Bueno, vienes hace poquito de La Furia. ¿Cómo estuvo La Furia? Estuvo intensa, estuvo hermosa, intensa. Yo creo que esas dos palabras la pueden definir. Me emociona la cantidad de gente que visita La Furia eh, y la variedad de libros que hay. Hay libros buenísimos de todo tipo, de todas las editoriales. Es de verdad emocionante ver la fuerza que tiene La Furia hoy día. Se está volviendo algo cada vez más grande, ¿cierto? Con más masividad y es un bagaje súper amplio de autorías. Es súper variada Sí, la furia. Es muy bonito eso. Sí, genial. lo interesante es que no porque sea, o sea, no porque vaya creciendo ha perdido calidad. Yo creo que las editoriales que van son de verdad muy interesantes todas. Ujú. Se armó un pabellón de editoriales extranjeras, ahora vienen editoriales extranjeras, traen libros buenísimos, de regiones también, entonces ha sido bien interesante cómo la diversidad de los libros se ha instalado ahí. Y en tu caso, o sea, vamos a partir Sí. en otro orden a propósito de la furia. En tu caso, como editora, ¿qué sientes respecto a esta instancia de poder difundir a la editorial y que las editoriales tengan, la editorial independiente, me refiero, tengan un lugar tan rico para poder dar a conocer su catálogo? Eh, yo creo que es fundamental el espacio que ha generado la Furia por la cantidad de gente que va, por el tipo de gente que va, porque hay de todas las edades. Ujú. Hay muchos hombres que van a visitar la feria, muchas mujeres, adultos mayores, niños, es súper variado. Entonces creo que para nosotros como editoriales es una oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo, que muchas veces no tenemos el alcance que nos gustaría en las redes sociales o la difusión, no la tenemos. Entonces ese lugar Ujú. siento que es muy potente para nosotros. Sí, Sí. sí, totalmente. Y qué bueno que cada vez tome más importancia. Me acuerdo cuando partió como bien incipiente en el GAM, con quizá una logística que estaba recién en pañales y ahora ya como una instalación súper potente en Estación Mapocho. Sí, yo creo que la Furia se volvió un movimiento cultural. Sí. Es una empresa hoy día que hace toda esta producción inmensa, pero aparte es un movimiento cultural interesante. Cómo se ha ido ampliando, cómo ha tenido que buscar espacios para que entren la mayor cantidad de editoriales posible. Ujú. Nosotros llevamos participando en 12 furias, creo que son Mm. 13, algo así. O son 13, pero llevamos, la primera no fuimos, en todas las demás hemos ido y hemos visto cómo se ha ido perfeccionando siempre. Ujú. Es bonito verla crecer. Claro, ahí tiene la mirada como escritora y la mirada como editora también, Mm, que ve este tránsito de crecimiento y avance que ha tenido la Furia, como dices tú, como un movimiento. Ya no es mm, solo la feria, sino que es un movimiento más cultural, potente, que la gente la espera. Igual que también sí, la primavera está tomando ese cariz, pero la Furia ya está más consolidada al respecto. sí. Bueno, vamos a tu proceso creativo, vamos a ver cómo se crearon, ¿cierto? Estas pulsiones literarias Sí. de tus obras. Bueno, a propósito de justamente pulsión de tinta, ahí hablas de cito, la misteriosa pulsión de escribir día a día a pesar de ser mujer.
¿Cómo se sostiene esa pulsión cuando emergen las situaciones cotidianas, ¿cierto? La contingencia del rol maternal, del rol de estar ahí con las labores propias de vivir en un hogar, ¿cierto? ¿Cómo conciliar eso frente a esta pulsión, este deseo de escribir? Cuesta, a mí me cuesta mucho. Entonces, bueno, este libro, El Pulsión, nace en unos juegos literarios que hicimos con Pía Barros. Con la Pía nos dimos cuenta, hablando de esto, en su cocina, en un Ujú. café, tomándonos un café, de que cuesta escribir en medio de la domesticidad. Estás escribiendo y suena la lavadora que está lista, estás escribiendo y te acuerdas que tienes que ir a hacer algo. Y conversando con Pía, le cuento que tengo un par de escritos de eso. Pía tenía otro tanto escrito y ahí armamos, antes de Pulsión de Tinta, armamos Gestos de Escritura, que es una Sí. antología que sacamos con Cherezade. Y de ahí yo le digo, oye, pero tengo hartos textos. Y me dice, pero ármate un libro. Y ahí nace como la idea de armar con todos estos textos Pulsión de Tinta. Y claro, yo creo que el libro es ficción, pero hay mucho de realidad también ahí. O sea, no digo que sea exactamente mi propia vida, pero yo creo que refleja mucho lo que pasa con las mujeres en la escritura, Ujú. con muchas mujeres, no sé si con todas, pero que tenemos multitareas, que estamos siempre pensando en otras cosas, en la carga mental, y cuesta darle Mm. el espacio a la escritora que tenemos encima. Claro, Siempre va a estar. buscar el momento entre la cocina, los niños, la vida en general. Y a Mm. veces creo que también he aprendido a soltar esa idealización. Yo no sé, yo idealizaba la idea de estar sentada una tarde tranquila frente al escritorio, ahí en el computador o con mi libreta escribiendo. Y al parecer la vida no es como yo lo imaginaba. Uno escribe como en los tiempos robados, como dice Pía también. Claro, sí. Escribe cuando vas en la micro, cuando todos se han dormido. Son esos Mm. pequeños espacios de tiempo. Cuando sean los tiempos de calma, Claro, que a veces son difíciles de conseguir y hay que hacerse un espacio y sacar las cosas y meterse en el momento de la escritura. Bueno, la referencia que hace a Pía Barros, tremenda, ya con sus talleres literarios, ¿cierto? Ha sido un gran aporte como semillero también de nuevas voces. sí. Voces emergentes y de la microficción. Tú trabajas muchísimo la microficción, ella también es una precursora de aquello, entonces tremenda la mención que realizas a Pía Barros. Así que ahí agradecida también por esa Sí. referencia. ¿Y cómo fue Es que yo creo trabajar con ella? es que yo creo que ha sido fundamental Pía en muchas cosas. Ujú. Por ejemplo, como tú dices, en la formación de escritores, muchos escritores Sí. de distintas generaciones han salido de sus talleres. Ella me va a matar por eso, de distintas generaciones la voy a poner de vieja, pero es verdad, por ejemplo, Carla Gelfenbein Sí. salió de sus talleres, Pedro Lemebel estuvo en sus talleres. Y así también nosotros, que personas como de otras generaciones, salimos de sus talleres, grandes escritores han salido de ahí. Entonces yo creo que la literatura chilena en ese sentido le debe mucho a ella de cómo ha formado personas. Y no Sí. solo ha formado como escritores, es también tallerista, ha formado muchos talleristas. Ujú. Y con respecto a la microficción, Pía Barros pertenece a un movimiento que se llamaban la generación NN, eh, de los 80 por ahí. Claro. Entonces ahí ellos, Pía Barros, Diego Muñoz Valenzuela, Lilian Elfix, Susana Sánchez, Gregorio Angelco, fueron un movimiento que empezaron a difundir la microficción. Y gracias a ellos hoy día nosotros la tomamos, la estudiamos, la trabajamos, porque ellos impulsaron a que eso existiera, se viera y nos interesara a nosotros también. Mm. Una forma de narrar específica, ¿cierto? Como un bisturí. Mm. La microficción se transforma en un bisturí. Y a propósito de eso, justo tenía ahí una interrogante, que la microficción es un tipo de texto súper sintético, condensado, profundamente significativo. Mm. Y en tu texto, La herida abierta, son 73 microrelatos que van constituyendo un fluir narrativo. Como escritora, ¿cómo decides qué historia merece
3 líneas y cuál necesita 3 páginas, por ejemplo. ¿Cuáles Ujú. son las decisiones de tu proceso creativo al respecto? ¿Por qué microcuento o microficción, perdón? ¿O por qué otro un relato más extenso, como un cuento? ¿En qué momento decides aquello? Bueno, La herida abierta fueron fragmentos que se me iban ocurriendo a partir de la muerte de los hijos. Es un miedo que yo siempre he tenido muy grande. Nunca me ha pasado, no se me ha muerto nunca un hijo a mí, y ni cercano, así, amigas, ¿no? Pero siempre es un miedo, y yo creo que para purgar un poco los miedos los escribo. Entonces todos los libros tienen algo de miedos que yo tengo. Y ahí empecé a armar esto, y cuando lo veo ya como con distancia, digo, esto es una novela. Pero no me daba para textos tan largos, entonces decido armar una micronovela con eso. Y, y ahí empiezo a escribir los capítulos, pero se fueron dando solo la extensión. Yo creo que eso no lo pensé mucho. Sabía que era microficción, sabía que era breve y condensado, con harta elipsis, pero no lo pensé así como este va a ser más breve. Iban saliendo Ya. así los textos. Lo que sí me ayudaron a hacer es como a reordenarlos. Ahí el trabajo de edición del libro fue reordenarlos un poco. Ujú. Y quitar varios, por ejemplo, pero eso después vino, después en la edición. Mm. Pero en el momento yo tenía más o menos claro que quería hablar de muchas historias a la vez, como que quería contar muchas cosas en poco espacio. Ujú. Entonces ahí salen esas historias, pero son varias historias por separado. Hay una historia que los une todos, que es Un hilo una mamá conductor. que no sabe si su hijo está vivo, muerto o desapareció. Pero todas las demás quería también mencionarlas. Esa fue Mm. como la idea, lo único consciente que tenía, que era micronovela y que quería mencionar muchas cosas al mismo tiempo. ¿Y por qué te interesa la microficción como género para escribir? ¿Por qué consideras que la microficción es la manera de dar a conocer estas voces, estos relatos, estas historias? O sea, me gusta la microficción por muchas cosas. Primero, siento que es un género inclusivo. Eh, no sé si todas las personas se animan a escribir una novela, un cuento, pero pareciera que la gente cree que es más simple una microficción y se anima a escribirla. Entonces, me parece que Mm. no crea rechazo al momento de crear, ni tampoco de leer. Los que dicen que no leen pueden leer 3 líneas y después 3 líneas más, y es una manera muy amable de entrar a la literatura. Me Mm. gusta también la complejidad que tiene. Un texto lo leemos en un minuto, pero el eco que nos hace en el cuerpo puede ser de días. O sea, me Sí. gusta como en la microficción nos hace eco en el cuerpo, Mm. como nos habita. Me gusta que necesite lectores activos. Hoy día, donde leemos, he estado dándole vuelta a eso estos días, que hay una moda, creo, de leer, que Sí. es bueno que se lea, Clubes pero de todos muestran, lectura, journaling, todos, ¿cierto? y además muestran el libro que leen, lo que se compraron. Es como una especie de pequeña, o sea, implícita competencia de quién lee más, y que yo me leí 30 y yo me leí 10. Y en medio de eso siento que la microficción nos hace lectores activos. O sea, involucrarnos en el texto, estar presentes, no leer por leer, sino estar presentes en el texto. Entonces, siento que es un género súper atractivo, interesante y moderno también. Y además es bien masivo. Bueno, tenemos acá en Mm, Chile, bueno, específicamente en Santiago, este clásico concurso, Santiago en 100 palabras, que se ha replicado en distintas ciudades y regiones del país, que tiene una gran convocatoria y es sumamente conocido, claro, como para llevarlo a un público general. Pero lo que señalas de la participación de un lector más activo, mm, de ser súper preciso y decir mucho con poco, es yo creo un tremendo valor en las formas de escribir, de leer actualmente. mm. Como dices tú, un género súper moderno, muy Bueno, contemporáneo. el Ujú. Santiago en 100 palabras está también, o sea, el 100 palabras está en Colombia, está en Argentina, también se ha ido a otros países. Y claro, lo que te decía, también nos exige, siento que la microficción exige mucho, exige buen vocabulario, exige riqueza del lenguaje, riqueza de recursos, porque tienes poco tiempo para hacer mucho. O sea, tienes que hacer harto en pocos recursos. Entonces te vuelve más exigente con tu escritura, creo. O al menos a mí me pasa eso. Claro, claro, hay una necesidad Mm, de poder ser, claro, como yo
Me gusta la metáfora de la microficción como un bisturí, como bien específico ahí en los cortes, Claro. en ir detallando las cosas. Justamente tú hablabas hace unos instantes, de la maternidad, ¿cierto? De los problemas, de estas historias que querías contar. En Ujú. tus textos hay muchísima ternura, pero también crudeza. Trabajas esos dos ámbitos. ¿Cómo los concilias en la literatura? Ámbitos que pueden ser quizá un poco disonantes, y uno dice, ternura y crudeza, ¿cómo? ¿Cómo se llega a aquello? Dijiste por ahí en alguna entrevista que buscas devolver al libro la ternura. A mí me pareció una frase bien, bien interesante. Pero tus textos también abordan la pobreza, la injusticia, la violencia de género. ¿Cómo conviven en este sentido la ternura y la crudeza en tu escritura? Y que yo creo que conviven en la escritura como conviven también en nosotros. O sea, yo siento que es un reflejo de lo que pasa en nosotros, en todos. Todos podemos ser extremadamente crueles en un minuto. Todos podemos presenciar injusticia o ser parte de injusticias hoy día que estamos tan entregados a lo que va pasando en la sociedad. Nos cuesta escaparnos un poco. Pero todos también tenemos un lado tierno, también tenemos un lado bueno, no somos blanco-negro, somos matices de grises. Entonces, yo creo que eso mismo se refleja, yo creo que es un poco lo que somos. Lo que somos trato de mostrarlo en los textos. Eh, no sé si lo logro, pero intento mostrar conflictos muy cotidianos, muy comunes en la literatura, cosas que nos pasan a todos o que nos podrían pasar a todos. Entonces yo creo que se va dando solo, yo creo que es un reflejo de lo que veo, de lo que siento, más que algo intencional. Mm. Como dice el libro, yo creo que son pulsiones, algo que me pulsa adentro y que tengo que sacarlo para que no me clave, para que no me pinche, las cosas que veo que me llaman la atención. Sí, sí, completamente de acuerdo con eso. Ahora quisiera que pasáramos a tu rol de editora. Tú fundaste Cherezade, ya tremenda, tremenda editorial. En relación con eso, y justamente tú lo mencionabas como a propósito de la microficción, esta resistencia ante las redes sociales, me refiero como las nuevas formas de leer, Mm, y cómo leer se vuelve también un acto de resistencia frente a este algoritmo, este scroll eterno. sí. Y pensando en el rol ya de editora, Mm. eh, abriste espacio a la microficción, abriste espacio a nuevas voces en la editorial. Hoy día todo es digital, todo es inmediato. ¿Por qué también abriste espacio a los libros objeto? ¿Por qué el libro objeto, el papel y este acto de leer en físico siguen siendo búsquedas, ¿cierto? Siguen siendo objetivos en este mundo tan digital? Eh, a ver, yo creo principalmente es un gusto, yo creo que nos hace los libros que hacemos nos hacen felices y yo creo que ese es uno de los principales motores para hacer libros en Cherezade, que nos conmueve, nos ilusiona. Entonces, esa felicidad que nos da hacer los objetos, sobre todo, bueno, todos los libros, pero los objetos Ujú. principalmente, Sí. es lo que nos motiva. Los libros objetos de la editorial, casi todos, porque hoy día hay algunos que no, pero casi todos son antologías. O sea, si hacemos un objeto que nos demoramos meses en pensarlo, en armarlo, queremos compartirlo. No nos gusta que sea de un puro autor. Entonces también es eso del compartir las cosas que vamos logrando. Y por eso invitamos a autores. Y yo creo que ahí viene un poco lo que te decía, es como esta resistencia de la ternura. Cuando la gente ve los libros, nos pasó en La Furia, se sorprende. Y yo creo que estamos en una época donde nos cuesta sorprendernos, donde hay tanta información que la capacidad de asombro se ha ido perdiendo, nada nos sorprende, nada nos quedamos ahí. Entonces los libros objetos yo creo que son resistir y volver a encantarnos con cosas. La gente dice, puedo tocarlos y se vuelven un poco niños, que tocan todos los niños. La Ujú. gente, puedo tocarlo y empieza a, a leer el libro con las manos. Hay otras formas de leerlo. Entonces eso nos encanta, nos gusta jugar con la gente, que toque el libro, que lo vea, lo lea, aprenda a leer de otra manera o recuerde cómo se leía alguna vez. Y con respecto a lo digital, siento que no es un enemigo, yo creo que es un apoyo cuando se usa de manera correcta. Por ejemplo,
La microficción cabe en una imagen de Instagram. Ujú. Entonces, ahí tenemos un aliado que en las redes sociales, en un WhatsApp, cabe una microficción. Podemos mandar un WhatsApp con un texto, podemos subir una foto con un texto, incluso con una nanonovela, por ejemplo. Claro. Entonces siento que depende cómo lo usemos. Y si más gente va a leer, bienvenida a lo digital. Bienvenido, pero me gusta quedarme en esto del papel, de la textura, de leer con las manos, de leer con el olfato. Hay De la libros nuestros que tienen experiencia sensorial. experiencia, que se ha ido perdiendo un poco. Sí. O sea, a mí me sorprende, por ejemplo, y esto a lo mejor no tiene que ver con libros, cuando los niños, mis hijos han visto, no sé, los veo viendo tele y están viendo cómo otros juegan. No sé si has visto eso, como, no sé, Sí. el youtuber que juega, estoy inventando, Mario Bros. Y juega Nintendo, no sé, y digo, ¿por qué le gusta ver a otro jugar y no juega él? O sea, él tiene el juego. ¿Por qué Mm. no lo juega? ¿O por qué el niño no juega y ve a otro jugar? Abriendo una caja con una Barbie, estoy inventando, ya no sé si se ocupan las Barbie, pero sacando una Barbie, ¿por qué no abre una caja? Porque es como todo verlo tras la pantalla. Sí. Entonces esto de los libros objetos es como, hazlo tú, tócalo. Y Mm. también siempre incentivamos a que la gente haga sus propias publicaciones de esa manera, que replique los formatos que tenemos. En ese sentido siento que no vamos por la idea de que esto lo hicimos nosotros, nadie lo copia, al contrario, ármalos. Por ejemplo, en La Furia del Libro pasaba que muchos niños pequeños ven los libros objetos y les gustan, pero los textos que tenemos son de adolescencia hacia arriba, o sea, Claro. de 12, 13 años para arriba. Entonces siempre les digo, los banderines los puedes hacer tú. Haz banderines, dibújalos por un lado, ponles texto en el otro. Las mujeres puedes hacerlo tú. Y todos los formatos que tenemos también los pueden replicar, niños, profesores. O sea, Mm. esa es la idea, que se vuelva a eso, a la Mm. materialidad de las cosas. Tomar también la literatura como una experimentación y como un Sí, juego. ¿Ya? Quitarle como esa solemnidad que a veces está como en el clásico libro empastado ahí de tapa dura, y aquí volverlo algo más orgánico. claro, y más sencillo también. Hay ediciones preciosas, o sea, bien la feria tapadura, con el borde hermoso, o sea, hay libros realmente hermosos. Pero también están estos otros que Claro. son artesanales, que se permiten ciertas imperfecciones, porque son hechos a mano, los hizo alguien. Entonces, no sé, por lo que pegó quedó leve, 1 milímetro, eso también es parte del libro. Y eso es bonito como también rescatarlo, que, que también existe. Sí, Eso. sí, sí, hay una diversidad ahí para los lectores que vayan conociendo distintas formas también de publicación y de edición. Y en este sentido, ¿por qué tú decidiste fundar y crear Cherezade? ¿Qué te motivó? Habiendo también un montón de editoriales independientes que estaban ahí naciendo, ¿por qué te interesó tener tu propia editorial? Bueno, cuando armamos Cherezade, a propósito de la cantidad de editoriales independientes, creo que yo no conocía tantas editoriales independientes, creo que después hubo un boom Sí, y se crearon muchísimas y es maravilloso eso. Pero yo tuve dos focos tres, yo diría, que me motivaron a armar la editorial. Lo primero es que yo trabajaba en dos grupos muy distintos. Uno era las cárceles y otro era adultos mayores haciendo talleres. Hace muchos años atrás, 2012, 2011 más o menos. Y me daba cuenta que en esos espacios, los adultos mayores, los internos, no tenían tanto espacio para llegar a las editoriales y no había tantas editoriales que los recibieran. Tampoco podían hacer autopublicaciones por el costo que eso significaba y los recursos que ellos tenían. Entonces, siempre pensé que había que hacer una editorial para los márgenes, para esos espacios donde había talento, pero no había suficiente puertas abiertas para ello. Y ahí empiezo con la idea de armar una editorial, según yo, iba a ser en esos años 10 ejemplares, 30, o sea, eran micro ediciones. mm, Y luego conozco a Pia Barros, conozco la editorial Asterión, y me maravillé con los libros objetos de ellos, y además con la microficción. Entonces me pasó que leí todo lo de Asterión de microficción, después leí todo lo de Mosquito, que en esos años tenía una claro. colección importante de microficción. Después leí los libros independientes de algunos autores y se me acabaron. Y ahí decía, pero falta microficción. Y ahí voy con la idea de que a lo mejor debería haber una editorial que se dedique a la microficción, y hoy día nos hemos ampliado también a las formas breves de Mm. escritura. O sea, ya no solo hablamos de microficción. Y con esas
esos 3 puntos parto y digo, ya, voy a armar una editorial. Finalmente publicamos internos, publicamos adultos mayores, pero esto se fue expandiendo, hemos publicado chicos muy jóvenes digo yo hoy día, que estoy más mayor, pero de 22 años, 23 años, hemos publicado a autores ya más consagrados como Pía, hemos traído autores maravillosos que no llegan a Chile o el costo de traer sus libros es muy alto, por ejemplo Manu Espada, que es un escritor maravilloso español, o Paola Tena, que vive en Islas Canarias, es mexicana, lo hemos podido traer para que se lean acá y así hemos ido ya dándole otra forma a la editorial, pero nació en base como a esa necesidad de publicar gente talentosa que no tenía la posibilidad de entrar al medio y de tener más microficción, de leerla yo porque me gustaba y quería leer a otros autores. O sea, a ir ampliando también, ir dando a conocer autores emergentes y darle espacio a la microficción que, como tú muy bien dices, había poquito, había menos espacio en esa época que lo que hay ahora que se Mm. ha, se ha dado a conocer muchísimo más. Mencionabas también tu rol en los talleres. ¿Ya? Ahora se pusieron bastante en boga los clubes de lectura, es como algo que se ha masificado un poquito. Ojalá que sea algo continuo, ¿cierto? Que no sea una tendencia solamente o una moda, entre comillas. Em, ¿Qué te parece este rol de ser tallerista? Ya tuviste el rol de ser participante de un taller con Pía Barros. Tú realizas hace mucho tiempo talleres. ¿Qué importancia tienen para ti estas instancias, estos talleres literarios o clubes de lectura? Yo creo que hay algo fundamental tanto en los clubes como en los talleres que nos enseñan que la escritura es algo solitario, nos enseñan que leer se hace solo, que escribir se hace en soledad y lo que vienen a mostrarnos los clubes y los talleres son que podemos hacerlo también en comunidad. Y eso me parece muy bonito en un mundo tan individualizado que tenemos hoy día. Hacer las cosas en comunidad, hacerla con otros, me parece maravilloso. Eso admiro mucho de los clubes, que lean juntos y podamos comentar un libro. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que leemos algo y no sabemos con quién comentarlo y se lo contamos a alguien? Y andamos dando como un poco la lata porque el otro no lo ha leído. Claro. Entonces, que leer con alguien me parece muy bonito, estamos menos solos, creo. Mm. Y con respecto a los talleres, siento que hay un acto de mucha humildad y generosidad en los talleres, o en los talleres que yo trato de armar y en los talleres que he conocido. Sé que hay otros un poco más duros en la crítica y todo, pero la humildad para recibir los comentarios de otros para tu texto. Es como ser humilde y recibir la crítica, la sugerencia de otro. Y también un acto de generosidad. En los talleres yo veo mucho que la gente sugiere eh, cosas para un texto desde lo más, o sea, da todas sus herramientas para que el texto del compañero mejore. Ujú. Y eso lo encuentro un acto muy generoso. Es como, oye, el título, no sé, cámbiale esto. Y Sí. esa palabra salió mal. Y esto no suena bien. Y digo, todos ponen todas sus herramientas al servicio del texto de otros. Me parece un acto de mucha generosidad. Sí, A es mí me muy, es muy encanta. bonito y genera comunidad. Yo también hago un taller literario en la Municipalidad de Maipú hace 2, 3 años ya. Y también ha sido una tremenda experiencia. Me encuentro muy interesante cómo se genera un ambiente muy, muy lindo de Muy lindo. colaboración mutua en Es muy pro lindo. del compañero, ¿cierto? De quien está presentando ahí su texto. Y, Sí, y, concuerdo. por ejemplo, llevo haciendo talleres, no sé, 20 años, y siempre estoy perfeccionándome para enseñar, pero siempre salgo de los talleres con la sensación de que aprendí más de lo que enseñé. Sí, Es sí. como que me enseña el día a día el escuchar un comentario o alguien que dijo algo que estaba errado, pero otro lo corrige, es como voy entendiendo. Siento que siempre aprendo mucho de ellos también. Entonces me siento muy agradecida de ese trabajo constante de aprendizaje que me entregan las personas en los talleres. Ujú. Sí, totalmente. Y en tu rol de autora, porque tú has publicado también en otras editoriales como Asterión, como Quentehue, ¿cómo ha sido este proceso de ser editada? Este Me encanta. acompañamiento, ¿qué te gusta más, editar o ser editada? Ahí como desde una percepción ya, apreciación súper súper subjetiva. Ay, o sea, las dos me encantan, pero si me das a elegir, prefiero ser editada.
es como la cocina, me gusta cocinar, pero también me gusta que me hagan la comida, pues, y que me sirvan y que a uno le pongan la mesa y me encanta, me encanta. Sentir ese Eh, apapacho. claro, uno lo necesita también y estamos siempre en pos del texto de otros y me pasa mucho en la edición que tengo proyectos para publicar, pero digo, no, después, ¿por qué estamos publicando a este autor? No, después termino mi libro y me voy postergando de alguna manera porque me entusiasma mucho el proyecto de otros. Entonces la edición me obliga a enfocarme también en mí y volver a mí y a que yo sea el centro por un rato. Entonces, por ejemplo, me pasó en Quiltehue, en Asterión, que son gente maravillosa, o sea, Joaquín, la Daniela de Quiltehue, yo los encuentro profesionales y me Sí. encanta trabajar con ellos, me encanta la seriedad que tienen. Entonces, por ejemplo, el texto yo se los entregué editado por el editor de nuestra editorial, pero igual pasó por el proceso de edición de ellos, o sea, Ujú. como corresponde, que ellos tienen su Claro. propio editor. Entonces, bonito las miradas de cada editor, es bonito cómo te van guiando. Y lo mismo en Asterión, me gustó mucho sentarnos a trabajar la novela, las inconsistencias que ellas veían, cómo yo peleaba ciertos Tu punto, fragmentos. ¿cierto? Fue enriquecedor, yo siento que me vuelve la motivación a escribir, como que a veces uno se cansa y está solo editando y volver a mí me gusta mucho. Ya. Qué bonito sentir ese vínculo también con los procesos, Mm, porque no siempre se dan, ¿cierto? Para las editoriales sí, independientes hay un acompañamiento más profundo, que es bien, da una mejor experiencia, creo yo, sí, también sí. al libro que luego se saca como producto, ¿cierto? Final de este tránsito. En Gestos de Escritura, tú coescribiste el libro junto a Pia Barros, ¿cierto? Si tuvieras que definir tu escritura con un gesto, una mano, una postura, un movimiento, ¿cuál sería y por qué? Me gusta la palabra pulsión. Yo siento que la escritura la defino como eso, es algo que me empieza adentro, como un palpitar, que no descansa, es como, no sé, a lo mejor no es la mejor palabra, pero como cuando te da hipo, que Ya. puedes parar y cada vez más fuerte y ya después te empieza a doler. Lo mismo me pasa con la escritura, es como una pulsión que empieza pequeñita, una historia que empieza ahí. Dicen que la mayoría de las mujeres escribimos primero en la cabeza, Ujú. después se nos hace más simple pasar al computador, escribimos y en una semana sacamos el libro. No, no, tampoco, no sé, en unos meses. Pero el libro Tiempo ya corto. lleva trabajándose un año en la cabeza, o sea, lo trabajamos aquí, lo masticamos aquí en la cabeza, le damos vuelta, lo corregimos en la cabeza. Entonces siento que esa pulsión empieza pequeñita, pero empieza a crecer, a crecer. Así que ya, yo lo definiría como una pulsión. Y Una ojo, pulsa. el Gestos de Escritura es una antología. Hay muchos autores, pero con la PIA lo que hicimos fue recopilarlos y convocarlos. Así que ahí Ujú. hay el trabajo de escritores maravillosos que nosotras admiramos un montón. Fueron ahí compiladoras Y de ese compiladora. texto. Sí. Hay un gran interés tuyo por reunir, ¿cierto? Y aunar nuevas voces. Eso lo encuentro que habla de una generosidad tuya como escritora que no siempre se encuentra. Así que de verdad eso lo encuentro muy bonito, la capacidad que tienes de siempre dar a conocer al otro, ¿no? De convocar al otro. Eso lo encuentro admirable, porque no siempre ocurre en la escritura, en los y las autoras, a veces hay como un cierto resquemor a mencionar a otro y se espera como que brillar de Mm. manera individual, pero tú muestras que la literatura y que la escritura en particular es un acto generoso. O sea, sí, es que yo creo que todos brillamos, Ujú. pero cuando nos unimos la luz es más fuerte, no sé, brillamos con más intensidad todos. O sea, si un libro de Paola Tena o de La Pía le va bien, me va bien a mí también, a la editorial, y le va bien al lector que se encuentra con ese libro, o sea, ganamos todos. No lo veo como un acto de competencia, o Mm. puede ser que también a veces a uno le apasiona mucho lo que hace y no está pendiente de lo que hacen los demás. O como esto me hace feliz, me gustaría que hiciera feliz a otros. Entonces, estamos siempre como creando, compartiendo, yo creo que es parte de nuestra felicidad, de sembrar nuestra felicidad. Me gusta mucho compartirlo, no sé, viene de fábrica conmigo, parece. No lo veo como una competencia ni como un peligro, yo creo que eso habla más de los miedos de las personas y de los egos Sí, no sí, trabajados. de los Pero ya ese no egos. es mi problema, es como Sí, cada sí, uno eso es carga muy... con su propio ego, todos tenemos el ego ahí
que a veces se nos dispara, no los culpo, pero yo siento que hay que saber llevarlo, hacerle cariño y tenerlo ahí. Sí. También tratarlo con cierta ternura, ¿cierto? A este Eso, elemento más sí. crudo que de repente emerge. Eh, a propósito de tu rol de escritora, de editora, de profesora, tallerista, ¿qué rol crees tú que tienen las mujeres en particular en la edición? ¿Por qué una editorial dirigida por mujeres o en donde haya una voz femenina relevante es importante para la industria editorial? Mira, me hiciste recordar una conversación que tuve con un amigo muy, muy querido. Y te voy a responder eso, pero a raíz de esta anécdota. Sí. En algún momento él me estaba nombrando todo lo que leía, que había leído en el año esto, que me estaba comentando sus libros, y me di cuenta que había leído puros hombres. Entonces me dijo, le dije, ¿y no lees mujeres? Y me dice, ¿y por qué tendría que leer mujeres? ¿Solo por el hecho de ser mujeres? Y ojo, me decía, y yo lo conozco a él, no es para nada machista ni nada, Sí. pero me dice, ¿por qué, o sea, solo por el hecho de ser mujeres las tengo que leer? Y dije, claro, tiene razón, no, pues, no solo, y me quedé con eso hasta que unos días después lo pienso y lo llamo y le digo, porque te pierdes una parte del mundo. O sea, hay una parte que nos cuenta el mundo, que son los hombres, la visión masculina, y hay una parte que nos cuenta, o sea, otra parte que nos cuenta la otra parte del mundo, que es las mujeres. Te estás perdiendo una parte del mundo. Mm. Entonces me dice, tienes mucha razón, sabéis que voy a buscarlas intencionalmente a ver qué me dicen. Pero había sido coincidencia que él había leído, no lo había pensado él, pero nos Mm. sirvió para esta conversación. Y lo mismo creo que ocurre en la edición. O sea, que haya editores me parece maravilloso, la visión masculina, pero que haya mujeres en la edición eh, es otra parte del mundo que necesitamos, que se necesita la visión de las mujeres para saber también qué libros publicar, qué enfoque darle a una editorial, cómo son las correcciones. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención, escribí en algún momento género negro, y el editor me sugirió no usar palabras tan duras porque no eran muy femeninas. Y yo decía como, pero existen palabras femeninas y masculinas, o sea, ¿por qué el temor a que yo pueda usar una palabra que él considera masculina? ¿O por qué yo tengo que suavizar un texto? No me lo habría dicho una mujer. Yo estoy segura de que esa corrección no me la habría dicho una mujer. El editor que yo te menciono es maravilloso también, es un hombre súper capo. Pero tenía esa visión él, más machista quizás. Esto no me lo habría dicho una mujer. Entonces me parece maravilloso que en las editoriales existan editores, editoras, editores de la comunidad LGBT también, que haya disidencias, que haya de todo, o sea, que todos puedan editar. Me parece que enriquece la literatura y las publicaciones nacionales, o, o en general el panorama literario. Claro, claro, panorama. Pienso a partir de lo que me señalas del libro, no sé si lo conoces, o sea, yo creo que sí. No somos Boom, que sacó Lorena Amaro Sí, junto a otra la Lorena. investigadora. Exacto, ahí hacen un recorrido bien exhaustivo sobre la publicación de mujeres, la edición, todas las controversias que ha habido al respecto, y también cómo las editoras han tenido un rol fundamental para dar a conocer voces femeninas que no tienen que ser leídas, como tú bien dices, solo por ser mujer, sino Mm, también para encontrar esta otra visión, esta otra mirada y generar contrapuntos sobre diversidad de temas. Me parece bien, interesante eso, bien, sí. sí, Bueno, Lorena Amaro ha hecho un trabajo importante en relación a la escritura de mujeres. Y de hecho, sí, Lorena Amaro, no sé si lo recuerdas, en algún momento en pandemia hizo algo que en ese momento se vio muy agresivo, pero yo creo que ayudó muchísimo, que es ella lanza una columna comentando el libro de una escritora chilena. sí. Y a partir de eso, que les molestó mucho a un grupo, empieza a salir otro texto y otro texto y otro, y Ujú. se arma un diálogo que yo creo que hace muchos años que en Chile no ocurría. Sí, fue una Y gracias, controversia gigante, pero muy rica en términos de claro, análisis. y, y fue interesante ver las posturas y todo, y digo, eso lo hicieron mujeres. Una Mm. mujer lanzó esta, no sé, esta bomba, y otra mujer le responde, y otra, y fueron las mujeres las que ponen en manifiesto la escritura hoy día en Chile, qué se está escribiendo, cómo se está escribiendo, cuánta es la calidad, quiénes publican, por qué no publican. Y a partir de, que me hiciste recordar lo de la Loria Amaro, que, que arma esto y empiezan las mujeres a sacar la voz, que hace muchos años que no pasaba en Chile. Este,
este diálogo entre las Sí, mujeres, algunas más enojas que otras, pero el diálogo entre las mujeres dialogando sobre la escritura me pareció maravilloso. Todas sí, podían hablar, todas sacaron, muchas sacaron, sacamos nuestras apreciaciones y motivó a muchas a escribir y esta decía algo que a esta no le parecía, entonces fue muy rica la discusión. Todas sí, tenían algún fue una punto de discusión razón. muy, muy rica, como tú señalas, y permitió abrir un debate que estaba ahí como dormido. Ah, Y fueron las mujeres las que mueven eso, nos sacuden y dicen, oye, miremos esto. Independiente si estábamos de acuerdo o no con lo que cada una postulaba, había un interés de discutir, de analizar y de reflexionar en torno a la escritura. Me sí. pareció maravilloso ese espacio que hubo. Sí, sí, de acuerdo. Yo también lo seguí ahí de cerca. Fue Sí, pues sí, bien. uno iba ahí. Estuvo bien sabroso también Sí, en algunos sentidos. Oye, el tiempo se nos ha ido volando. Ha sido de verdad un placer conversar contigo. Para terminar, quisiera, bueno, dos cosas. Saber en qué estás ahora, cuáles son tus próximos proyectos y también qué les dirías a las nuevas voces, especialmente a las mujeres que nos van a ver y escuchar, pero también a los hombres, por supuesto, y las disidencias, sobre cómo comenzar, cómo partir, cómo atreverse a publicar un libro o a no desfallecer en el intento luego de haber publicado uno y decir, pucha, esta fue mi obra, ya, ¿cómo sigo para adelante? mira, yo no me atrevo a dar consejo porque siento que uno va en ensayo-error toda la vida. Vamos, lo que sí puedo decir es que yo hago mucho lo que me gusta, yo hago lo que me hace feliz. Y me hace feliz publicar independiente si el libro se venda así de manera masiva o el libro que he guardado. Me hace feliz hacer libros, me hace feliz escribir. Yo creo que entre hacer y no hacer, siempre es mejor hacer si no le hacemos daño a nadie. O sea, si esto que yo estoy haciendo no daña a nadie, Mm. lo hago. No me avergüenzo. Atreverse, Atreverse. lanzarse. Pero más que eso no me atrevo a dar consejos si yo soy una de las que ha dado más tropezones que... Entonces, pero sí siento que es atreverse. Y cuando uno mira hacia atrás, cuando yo le cuento a mis hijos, me gusta más contarles la historia de lo que me atreví a hacer y no de lo que me faltó hacer. Mm. Entonces eso sí lo veo, es como qué relato le quiero dar a mis hijos, qué historia le quiero contar en la mesa a mis nietos cuando yo esté mayor. Y sobre proyectos, Mm. tengo un libro de cuentos porque llevo muchos años trabajando en la microficción, después la novela, pero también era en formato breve. Y ahora quiero intentar cuentos, estoy escribiendo cuentos breves relacionados con temas familiares, no personales, pero como Mm. temas más. Quizás debe ser la edad, como que llegué a los 40 y algo y me vino no sé, y estoy ahí como en temas ya más familiares, como reconciliándome un poco con lo que es la vida, con lo que es la imperfección en las familias, con lo que Los vínculos, los los afectos. vínculos, todo eso. Estoy en ese libro, no creo que salga este año, me demoro en eso. Y también estoy muy metida en hacer fanzine. Mm. Amo los fanzines, Sí, llevo estabas haciendo estudiando, un taller, te vi ahí que estabas sí, haciendo un taller llevo sobre 2 años, fanzines. o sea, dedicándome full a estudiar lo que es el fanzine y los libros en formato no tradicional, he hecho varios cursos. Entonces quiero hacer mis propios fanzines, mis propios libros, como publicaciones muy pequeñitas, y tengo ahí muchas ideas, estoy en eso, como más en laboratorio ahora, como tengo los textos y quiero darles forma, pero no desde Cherezade, sino míos. Ah, En ya, eso estoy, como jugando un poco jugando un con poco. esos formatos. Súper. ¿Y dónde te Eso. pueden encontrar los próximos espectadores de acá del capítulo? ¿Te pueden seguir por alguna red social o dónde pueden encontrar tus libros? Bueno, me pueden seguir, no sé si yo soy tan interesante de seguir, pero en lorena.diasmes en Instagram y la editorial ediciones.cherezade en Instagram también. Y si nos quieren ir a ver y conversar, tenemos una librería. Bueno, los libros están en varias librerías, depende de las editoriales, que el Té, Guasterión, Cherezade. Pero si nos quieren ver y conversar, estamos en el Persa Víctor Manuel, en el Bio Bio, en sector 4 local 139. Ahí estamos los fines de semana y pueden ir a ver todos los libros objetos que hacemos en la editorial, publicaciones que tengo mías de otros autores de Asterión. Tenemos el libro de Keltehue, Pulsión de Tinta. Pueden ir a mirar ahí y entretenerse con el stand que está muy Ah, bonito. y bueno, o sea,
post, ya estos son los Sí, créditos, pero ¿cómo salió, cómo ha sido esa experiencia de estar ahí en el Persa Víctor Manuel? Tremendo. lindo, lindo. Porque el persa además siento que está agarrando mucha fuerza. Entramos cuando está empezando a tomar fuerza, está precioso. Y siento que es un bonito panorama porque hay eh, artistas de lujo. Por ejemplo, está el Mono González con un stand gigante con sus afiches, con sus libros. Está Chinoy Ujú. también ahí con un puesto. Entonces hay pintura, hay literatura, hay cafés bonitos, hay Sí, muchas tiendas es un de tremendo oficios. panorama. Ujú. Por ejemplo, el escritor Andrea Calvo tiene ahí su proyecto que se llama Ojo de Pez, que son cosas como terapéuticas, aromas, cosas. Entonces ahí está muy bonito porque se junta la escritura con las terapias, con las velas, Con los con los oficios. oficios, con las encuadernaciones. Está muy cultural, muy lindo el persa hoy día. Mira, entonces ahí también un dato, ¿cierto? Para ir los fines de Sí, semana y bueno, y también en la semana y algunos días que está abierto. Muchísimas gracias, Lorena, por esta tremenda conversación gracias a ti. y gracias también por tu disposición. Gracias a ti por todo, por este espacio que generas para los escritores y para las personas. Gracias, gracias por la invitación también. Bueno, ahí puede darle like, compartir, comentar y luego va a salir esta también entrevista en formato escrito. Así que atento ahí a las redes sociales.